Bueno, voy a dar a conocer la valorización de empresas de la compañía Besalco S.A. Los integrantes: Jacqueline Oces, Diego Villarroel, Héctor Rodríguez, de la Universidad del Biobío, el profesor Luis Amético. A modo de introducción, para comenzar, Besalco es una empresa chilena del sector de ingeniería y construcción. Posee negocios como por ejemplo construcciones y montajes, inmobiliaria, máquina de concesiones y energía y negocios internacionales. En negocios internacionales se refiere a su negocio que inició en Perú, donde ha invertido y apostado por crecer en proyectos de escala internacional. En los datos económicos, durante el año 2014, Besalco tuvo ingresos por ventas de 116 millones aproximadamente, lo que representó una disminución del 19% respecto del ingreso del año 2013. Esta disminución se produjo a causa de los ingresos de las filiales de construcción, inmobiliaria, montajes y energía. La disminución de los ingresos en Besalco Construcciones se explica por los desvíos de ingresos en obras específicas como por ejemplo Monte Copiapó y Tanquitaraca. Aquí se pueden ver los ingresos por el segmento. En las obras civiles corresponde al 54%, luego en servicios de maquinaria un 29%, luego en la inmobiliaria un 15% y por último el proyecto de inversión un 2%. En el benchmark se puede ver que sus competidores en primera instancia es Alfacor, luego viene la compañía Besalco, luego EISA, luego Socobesa, Paz e Ingebec. Los factores de riesgo que influyen más fuertemente en la compañía Besalco son la tasa de interés, que la variabilidad de este constituye un factor de riesgo en el área de construcción, afectando además en forma directa las ventas inmobiliarias, el costo de financiamiento de la construcción y así el costo de financiamiento de equipos. Luego el riesgo de mercado, que la variación de los precios de los principales insumos es otro factor de riesgo de la sociedad, para lo cual en la gran mayoría de los contratos se cuenta con índices de ajuste que buscan minimizar dicho riesgo. Al igual que el anterior, este se mitiga a través de la definición de políticas de precios. Luego se dará a conocer el estado de resultados, el flujo financiero de la compañía Besalco. Aquí se puede ver el flujo financiero, el total de activos que ascendió en el año 2014 a 630 millones aproximadamente, luego el total pasivos 461 millones, que dio un total de patrimonio pasivos. En el estado de resultados se puede apreciar aquí que tuvo ganancia o pérdida. En el año 2014 tuvo pérdida. Los ratios. Bueno, aquí en los ratios se puede ver la liquidez, la cobertura, el endeudamiento y la rentabilidad. Como liquidez se puede ver que durante el año 2012 y 2014 la empresa se mantuvo constante durante ese periodo. Como endeudamiento, la deuda se concentra en el 48% de largo plazo. La deuda está compuesta en 79,9% por préstamos bancarios y 19,8% por leasing. El resto corresponde a operaciones de factoring y confirma. Aquí se puede ver que la cobertura de endeudamiento, el endeudamiento en sí, fue aumentando en el último año del 2014. El apalancamiento total en diciembre de 2014 fue de 2,7 veces y de 1,4 veces el leverage financiero. El índice ha mostrado una tendencia en alza y esto se explica por endeudamiento por capital de trabajo y créditos inmobiliarios. Por otro lado, la disminución de la EBITDA se explica por los resultados negativos de la filial de Besalco. Aquí se pueden apreciar los índices financieros en donde hay algunas fortalezas y riesgos. Entre las fortalezas se encuentra el alto costo de capital de trabajo a fines del año 2014, donde ascendió a 91.579.975 millones, lo que permite que Besalco esté preparado para enfrentar movimientos en el mercado tanto a corto como a mediano plazo, tanto en Chile y Perú. Como riesgo, el EBITDA se puede ver que tuvo un receso, una disminución en el año 2014. Esto se explica por los resultados negativos de la filial Besalco Construcciones, que presentó una pérdida de 107 millones a diciembre de 2014. Además, por el aumento de la deuda financiera, que se debe principalmente a proyectos de largo plazo tomados por la construcción de Besalco durante el transcurso del año y a créditos girados por Besalco, con el objetivo de inyectar fondos a la filial mediante la capitalización de 23,23 millones y medio. Bueno, para calcular el CAWAC se tiene que calcular el beta, el costo de capital y el costo de la deuda. Para el cálculo del beta se realizaron
durante un pronóstico de 4 años, del 2010 al 2014, donde se consideró el IPSA del mercado. Se calculó el beta sin deuda y el beta con deuda, lo que dio un beta de 1,09, y se puede ver que es muy significativo, puesto que era ajustado mayor a 0,15 y el eje estadístico mayor a 1,95. Este beta de 1,09 significa que es muy sensible a los cambios que ocurren en el mercado, que lo puede afectar tanto negativa como positivamente. Para el costo de la deuda, se calculó para el año 2010 y 2014, en donde se consideró la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo, que son los préstamos bancarios, tanto para pasivo corriente como pasivo no corriente. Esto fue dividido por los gastos financieros, el promedio de los gastos financieros, y se calculó un promedio de deuda a corto plazo y deuda a largo plazo, lo que dio un total de deuda de 185.796.712. El patrimonio se calculó del flujo financiero y con ello se sacó un valor de la empresa. Aquí se sacó la relación deuda-patrimonio, relación de deuda de la empresa, y se calculó un promedio, lo que dio un costo de capital de un 3%, un costo de la deuda de un 3%. Como dije anteriormente, se dividió el promedio de los gastos financieros por la deuda total. Para el costo de capital se utilizó el beta que se mencionó anteriormente, el beta con deuda, una tasa libre de riesgo de 4,92 que se sacó del Banco Central de bonos a 10 años, y la rentabilidad de mercado que se calculó del IPSA a 9 años de 9,38, lo que dio un costo capital de 9,78. El CAWAC se sacó gracias a esto y dio un 6,03%. Para la tasa de crecimiento se consideró el ROE, que en el año 2014 tuvo una baja en donde quedó en menos 5,6%, y lo que dio una tasa G de menos 1,7%, ya que los accionistas retienen el 30% de la utilidad del ejercicio. Aquí se puede ver la variación de la tasa de impuestos del año 2010 al 2019, perdón, 2014 al 2019, 2014 un 25%, 2015 un 22,5%, 2016 24%, y en 2017 hacia adelante un 25%. Bueno, para la proyección del estado de resultados se designaron variables críticas en donde consideramos los ingresos, los costos, gasto de administración y el resultado no operacional. En el caso de los ingresos, sacamos una variable que es la del año 2014, ya que estaba muy dispersa de las demás. Para cada una de ellas se sacó promedio, mediana, desviación estándar, máximo y mínimo. Luego se calculó el costo variable, que es la desviación estándar dividida en promedio. Para la proyección del estado de resultados se proyectaron 5 años, que fue del 2015 al 2019, en donde se recalcularon los ingresos, que se multiplicó el flujo anterior por 1 más el promedio que dio anteriormente. Y eso se utilizó para los siguientes años, hasta el 2019. Lo mismo ocurrió con el costo de venta y el gasto de administración, y la suma de esto dio el EBIT. Para depreciación y amortizaciones se sacaron un promedio y fueron constantes durante el tiempo del 2015 al 2019. La suma de esto nos dio el EBITDA. Luego el gasto por impuestos se fue calculando dependiendo del impuesto de cada año, como lo mencioné anteriormente, 2015 el 22, como 24, y así sucesivamente. Luego el resultado del ejercicio se sumaron estas dos cuentas anteriores, que es el impuesto y el EBITDA, y luego se descontaron los flujos, que en donde nuestra tasa R pasó a ser el CAWAC y se eleva el periodo dependiendo del año. Finalmente, para el periodo 5 se utiliza para calcular el valor de continuidad, entonces se utiliza el periodo 5 dividido en R menos G, que el R en nuestra tasa CAWAC de un 6,03% y el G un menos 1,7%. Eso nos dio el valor de la empresa, que es 506.049.930 pesos. El patrimonio, la deuda, que era como dijimos anteriormente, el número de acciones son
576.172.664, lo que el precio de la acción dividimos el patrimonio con el número de acciones y nos dio 0,56. Pero como el estado de resultados está en miles de millones, tenemos que multiplicar este precio por 1000 y nos da un precio de la acción de 555 pesos. Bueno, a continuación se mostrará el BRIS. Primero se deben llevar estos valores a sacar el porcentaje a valor numérico y luego se ingresan las variables de entrada, en donde se consideran los ingresos, como un beta general, la variable de entrada de ingresos como un beta general, luego los costos como una distribución normal, luego los gastos de administración, como distribución PER, finalmente el resultado no operacional, como una distribución normal. Aceptamos. Luego al valor de la empresa lo añadimos como una salida. Lo aceptamos. Luego realizamos 10.000 iteraciones y activamos las iteraciones para que nos cambien los valores. Aquí se puede ver que realizó de inmediato el cambio en el valor de continuidad. Luego iniciamos simulación. Ahí está realizando las iteraciones de la salida. Se están calculando. Está realizando la simulación. Bueno, y finalmente arroja el valor de la empresa, que es lo que tenemos aquí, que son las salidas, en donde arrojó el valor de la empresa, como se puede ver aquí en este gráfico. El valor de la empresa se mueve con una probabilidad del 90% en un menos 0,19 y un 0,20, por lo que se puede decir que existe la probabilidad de que su valor sea menor a 0, pero es una probabilidad muy mínima. Acá se pueden ver las variables críticas de valor de la empresa, que como en primera instancia están los costos, ya que presentan un alto valor de coeficiente de regresión, luego el resultado no operacional, después los gastos administrativos y finalmente los ingresos, que es la variable menos crítica en el valor de la empresa. Y acá se pueden ver las variables de entrada, cómo se ingresaron, como normal, PER o beta general. Y esa ha sido la proyección de nuestro grupo chico. Muchas gracias.